seguimos trabajando con este tema de las finanzas del reino. Yo espero que en su corazón esté quedando por lo menos una inquietud. Sé que lo estamos tocando muy por encima, pero bueno, nos estamos preparando para nuestro taller de finanzas. Ahí vamos a dar muchos más detalles, ahí vamos a hablar de cosas muy prácticas que podemos ir haciendo para tomar nuestro lugar como hijos de Dios, para tomar nuestro lugar como creados a imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Y solamente para recapitular y ponernos a línea de lo que vamos a hacer el día de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy, este proceso en el que Dios quiere llevarnos desde la esclavitud financiera, desde una mentalidad de pobreza, y Dios quiere llevarnos a una tierra de abundancia, a una vida de bendición económica. No, acuérdese, no estamos hablando de evangelio de la prosperidad, ni teología de la prosperidad, ni nada por el estilo. Estamos hablando de principios bíblicos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de naturaleza y cómo Dios quiere que nosotros recuperemos nuestro lugar como hijos de Dios, como herederos de todas las cosas que Él creó, y que a través de eso nosotros podamos impulsar su reino de una manera más efectiva, de una manera más visible en este mundo. Y el proceso a través del cual Dios quiere llevarnos para crear esa vida de bendición tiene 3 etapas. El domingo pasado nuestro hermano Luis de Stephanie nos compartió, ¿verdad?, lo que es el nivel de lo indispensable. Vimos las lecciones del maná, lo importante que es aprender a confiar en la provisión de Dios, a agradecer, a no quejarnos, a pagar lo que debemos, a darle a Dios lo que le pertenece, a definir cuál es la necesidad y cuál es el gusto. Y a través de las reuniones de hogar de la semana se estuvo refrendando, ¿verdad?, esta temática de lo indispensable y de aprender a agradecerle a Dios siempre, aprender a que todo lo indispensable, lo que mi vida realmente necesita, Dios me lo va a dar, Dios lo tiene para mi vida. Yo tengo que salir a recogerlo, pero Él siempre va a enviar el maná, aquello que es indispensable para nosotros. Y cuando hayamos aprendido las lecciones del maná, cuando hayamos aprendido las lecciones de lo indispensable, podemos pasar al nivel que hoy vamos a hablar, que es el nivel de lo suficiente. Primer nivel, nivel de lo indispensable. Segundo nivel, nivel de lo suficiente. Y de eso quiero hablar. Y mientras que en el nivel de lo indispensable la lección es ser agradecidos y confiar en Dios, en el nivel de lo suficiente la lección tiene que ver con la buena administración. Yo sé que ya de por sí la palabra administrar, ya a algunos de nosotros nos da flojera, nos da urticaria, nos da miedo, no sé, alguna reacción, ¿verdad?, por ahí alérgica o aversiva nos produce ya de por sí la palabra administrar, porque no estamos muy acostumbrados a eso. Pero es una parte importante, es una parte vital de este proceso de dirigirnos hacia la bendición de Dios, y es algo no sencillo, pero sí posible de hacer para todos nosotros. Es que el tema que hoy vamos a ver, tratando este nuevo nivel de lo que es lo suficiente, el tema quise titularlo Buenos Administradores. Y le voy a invitar a que me siga en un pasaje que se encuentra allí en la primera carta de Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 4 y versículo 2. Si usted no trae una Biblia por alguna razón, aquí está apareciendo a mis espaldas. Por ahí ya están repartiendo también las notas del sermón. Si usted quiere llevarse las notas para seguir estudiando, levante la mano. Los servidores, por favor, les pido que estén atentos para si alguien levanta su mano puedan hacerle llegar las notas y que puedan seguir estudiándolo durante la semana. Por la parte del reverso la dejamos en blanco para que usted pueda tomar anotaciones. Si usted escucha algo que le llama la atención o que le parece importante, puede anotarlo ahí al reverso. Lo importante es que durante la semana usted siga estudiando esto, que no se quede nada más con lo que escuchó el día de hoy, sino que durante la semana pueda seguir desarrollando el conocimiento en su mente y en su corazón. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice así en el nombre de Jesús: ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Diga conmigo, dignos de confianza.
Eso es lo que busca Dios en todos nosotros. Dios quiere que nosotros administremos las cosas que Él creó, pero cada uno de nosotros debe ser encontrado un buen administrador. Que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su Espíritu en este día, y que cualquier distracción, cualquier cosa que pudiera intentar robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros, pues la entregamos voluntariamente. No sé si no sirve el aire de este lado, hermano, o no lo puedan prender. Por favor, si alguien tiene el control por ahí, porque aquí sí está un poquito caliente. Quiero invitarlo a que oremos entonces y que le pidamos al Señor que Él bendiga esta palabra en nuestros corazones. Señor, quiero darte muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar aquí, de poder seguir aprendiendo a través de tu palabra este precioso tema que tiene que ver con nuestra naturaleza y cómo hemos venido descubriendo el que Satanás se ha inventado un método para mantenernos subyugados, para mantenernos apresados, Señor, a través de una economía deficiente, de una economía de esclavitud. Pero como tu conocimiento, tu palabra hoy nos ofrece libertad para poder, Señor, vivir libres financieramente y extender tu reino de una manera efectiva, de una manera visible en este mundo. Hoy quiero pedirte que tu palabra fluya desde nuestros corazones, Señor, como un río de agua viva que sature nuestro interior, y que tu Espíritu, Señor, se convierta en vida en nosotros a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero iniciar esta reflexión recordándote que esto de las finanzas tiene que ver más con nuestra naturaleza como seres humanos que con el dinero mismo. Yo sé que la tentación es muy fuerte. Al escuchar la palabra finanzas queremos pensar en el dinero porque así nos han enseñado. Sin embargo, es importante que esta palabra te quede bien clara en tu cabeza. Se trata de naturaleza más que de dinero. Esto es lo último importante en las finanzas según como Dios lo ve. La naturaleza de nosotros como hijos de Dios, eso es lo que tenemos que recuperar. Eso es lo importante en este tema. Es necesario conocer la naturaleza de Dios, reconocer quién es Dios para nosotros y reconocer nuestra misma naturaleza como sus hijos, creados a su imagen, a su semejanza. Si queremos avanzar de manera progresiva en este proceso de ir de lo poco a lo mucho, de ir de lo escaso a lo abundante, de ir a la esclavitud a la libertad, es importante que trabajemos sobre nuestra naturaleza. Tú puedes esforzarte mucho en la cuestión del dinero, pero si no trabajas en la cuestión de tu naturaleza, no vas a poder avanzar. ¿Cuántos años tienes intentando salir adelante financieramente, económicamente, tener solvencia para ti, para tu familia, y has estado esforzándote por el dinero y hasta ahora sigues en el mismo lugar? Has estado dando vueltas, porque el punto, el objetivo ha sido equivocado. No es el dinero, es una cuestión de naturaleza, de reconocer, te decía, quién es Dios y de reconocer quién soy yo, porque entonces voy a poder cooperar, entonces voy a poder trabajar juntamente con Dios en la manera que Él creó para que funcionen las riquezas en el mundo. En la enseñanza anterior te decía hace un momento de lo indispensable, descubrimos la naturaleza de Dios como nuestro Padre. En ese primer nivel tenemos que reconocer a Dios como nuestro Padre proveedor, aquel que nos da todas las cosas, aunque no las merezcamos, aunque no nos esforcemos por ellas. El simple hecho de ser sus hijos y de Él ser nuestro Padre nos da derecho a recibir esa bendición en las cuestiones que son indispensables para la vida. Reconocimos nuestra naturaleza como hijos suyos. Creer que soy su hijo me ayuda a entender que Él provee para mi vida y que yo puedo vivir confiado, que no debo de afanarme, que no debo desesperarme por las cosas indispensables, porque las tenemos como un regalo de Dios para nosotros. Somos sus hijos, amados, dependientes y confiados plenamente en el amor de nuestro Padre. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermano? ¿Paz de Cristo? Ok, sí vinieron.
En ese nivel entendimos que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Pero en este segundo nivel podemos conocer a Dios en una faceta distinta. Se trata de conocer a Dios en un nuevo nivel, en el nivel de lo suficiente. Dios nos muestra su faceta o su rostro como creador de todas las cosas. Y ahora Él es nuestro socio. En el primer nivel, Dios es nuestro Padre. En el segundo nivel, en el nivel de lo suficiente, Dios pasa a ser nuestro socio y nosotros somos administradores de lo que Él produce. Quiero ver si lo entendió. En el primer nivel, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. En el segundo nivel, Dios es nuestro socio y nosotros somos administradores de las cosas que Él produce. Este no es un tema de cómo producir dinero, porque nosotros no producimos. Él es el que produce. Este es un tema de administración. Es más bien un tema de qué es lo que Dios piensa acerca de la riqueza. No es recomendable, hermano, que tú generes riqueza si no has entendido cómo funciona Dios en esta área. No es recomendable porque puedes producir riqueza, puedes generar riqueza a través de este nivel, pero si no has entendido cómo funciona Dios, esa riqueza terminará destruyéndote. Recuerda que los dos modelos, el modelo de Dios y el modelo de Satanás para las finanzas, ambos pueden producir riqueza, pero uno te bendice y el otro te destruye. Así es que si vas a llegar a este nivel o si tú te identificas en este nivel, es importante, vitalmente importante para ti entender cómo funciona Dios y cómo debes funcionar tú en esto para que la riqueza que se produzca sea de bendición y no de maldición. Ambos niveles, tanto el nivel de lo indispensable como el nivel de lo suficiente, son niveles de prueba. Paz de Cristo, hermano. Los dos niveles son niveles ¿de qué? De prueba. Dios prueba nuestro corazón en cuanto a la confianza que tenemos en Él, en el nivel de lo indispensable. Él quiere probar tu corazón, a ver qué tanto confías en Él, a ver si tu confianza está puesta en su provisión o está puesta en tu esfuerzo personal. Pero en el nivel de lo suficiente, Dios prueba si Él puede confiar en ti. Nivel de lo indispensable. Dios quiere ver si tú confías en Él. Nivel de lo suficiente. Dios quiere ver si Él puede confiar en ti. Por eso es que el pasaje que leíamos al principio dice que de los administradores se espera que sean dignos de confianza. Si tú vas a llegar a este nivel, si tú quieres caminar bien en el nivel de lo suficiente, tienes que asegurarte de poder ser encontrado digno de confianza, un buen administrador. Dios no te va a bendecir en este nivel si no es capaz de confiar en ti, porque eres capaz de administrar correctamente las cosas que Dios te da. Ahora yo quiero que pienses un momento, ¿qué tan buen administrador eres? Piensa en todos los recursos que Dios te da, no solamente en los recursos monetarios. Piensa en cosas importantes como el tiempo. ¿Qué tan bueno eres administrando el tiempo? Ayer platicaba con un hermano, ¿verdad?, de aquí de la congregación, y platicábamos de esa parte de la Biblia donde dice que los días se iban a cortar, que los días iban a ser más cortos. Y pensábamos, ¿no?, qué rápido se nos está yendo el año. Ya estamos en el 6º mes del año, prácticamente estamos a la mitad. Los días cada vez son más cortos. Por eso la palabra del Señor dice: aprovechen bien el tiempo, porque se va. ¿Qué tan buen administrador del tiempo eres? ¿Qué tan buen administrador de los recursos que Dios ha puesto en tus manos eres? Haz un análisis sincero, no le tienes que decir a nadie. Puedes ser sincero porque nadie lo va a saber. Hazlo aquí, en tu mente. ¿Qué tan bueno eres para administrar el tiempo, los recursos, el dinero, el trabajo, tu salud, tu familia, las relaciones que tienes, que cultivas a tu alrededor? ¿Qué tan bueno has sido hasta ahora administrando? ¿Será que Dios puede confiarte más? ¿Será que Dios puede darte más porque lo que tienes lo administras bien?
Ahora, si tú has estado pidiéndole a Dios por mucho tiempo y la respuesta a tu oración de ser bendecido, de tener más, no ha sido contestada, creo que es más un problema nuestro que un problema de Dios. La palabra del Señor dice que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Y eso también significa que Dios solamente nos va a dar aquello que podamos administrar. Nosotros podemos pedir mucho. Él tiene mucho más para darnos, pero nosotros no podemos pedir aquello que no somos capaces de administrar. En alguna serie en el pasado mencionaba una frase cuando hablábamos de reyes y sacerdotes y decía que no puedes generar nada que no seas capaz de gobernar. No generes, no produzcas nada que no puedas gobernar, porque eso se va a volver en tu contra. Y más que una bendición, se va a convertir en una maldición, en una esclavitud para tu vida. Primero tienes que asegurarte que eres capaz de gobernar lo que ahora tienes, para que Dios pueda darte más. Es un principio claro en la palabra. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone. Dios lo pone. No me dejen solo, hermanos. Ambos niveles son niveles de prueba. Y en el nivel de lo suficiente, Dios quiere probar qué tan buen administrador eres, qué tanto puede confiar en ti para poderte dar de la riqueza profunda que Él ha creado. Lo suficiente, el nivel de lo suficiente es cuando logramos tener un excedente de recursos que nos permite vivir por encima de lo indispensable. Puedes reconocer el nivel de lo suficiente en tu vida cuando tienes cubiertas tus necesidades y aún te sobra un poquito más. Haz un análisis de tu vida, haz cuentas. Si tú tienes un poco más, si tú tienes tus necesidades básicas suplidas y aún te queda un poco más, entonces te encuentras en el nivel de lo suficiente. En lo suficiente ya no estamos atendiendo nuestras necesidades. En lo suficiente comenzamos a atender nuestros deseos. En el nivel de lo indispensable solo se trata de aquello que necesito, no más. Pero en el nivel de lo suficiente ya estoy hablando de cosas que quiero, no que necesito, cosas que deseo. Por eso en el nivel de lo indispensable es importante entender la diferencia entre una necesidad y un deseo. Tener bien clarito. Nuestro hermano Luis nos decía el domingo pasado que debemos dejar que Dios defina qué es indispensable para nosotros, lo que es necesario, porque es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundir un deseo y una necesidad. Se nos ha hecho muy común el decir necesito cuando realmente quiero. Necesito esto, necesito aquello. Y sabe, Satanás conoce esta debilidad en nosotros y la aprovecha bastante bien. Platicábamos en una célula, ¿verdad? En una reunión de hogar en la semana y compartía cómo es que la mercadotecnia del mundo nos hace creer que necesitamos lo que ellos venden, cuando realmente no es necesario. Nos hacen sentir que necesitamos comprar un producto más nuevo, nos hacen sentir que necesitamos tal o cual marca de algún producto, que si no la tengo, como que algo me debo a mí mismo, ¿verdad? Como que estoy en deuda conmigo, no estoy completo, me hace falta. Porque para el ser humano lo más común es confundir un deseo con una necesidad. Tenemos que tener cuidado con eso, porque si nosotros llegamos al nivel de lo suficiente, ya no estamos trabajando con necesidades, estamos trabajando con deseos. Y por ahí es por donde se fuga, por ahí es por donde por lo general no logramos avanzar. Muchas personas en el mundo actual viven en lo suficiente, tienen lo necesario y un poquito más, pero nunca han aprendido las lecciones del maná, nunca han entendido la diferencia entre lo necesario y lo que es un gusto. Por eso tienen la tendencia a empobrecer más que a prosperar. Ahí nos quedamos, en el nivel de lo suficiente, porque en primer lugar no hemos aprendido a diferenciar entre una necesidad y un gusto. Y entonces nos la pasamos dándonos gustos. ¿Qué haces cuando te llega un dinerito extra? ¿Qué hacemos?
Cuando vivimos así a raya y tenemos nuestras necesidades cubiertas y de repente nos llega un dinerito extra, un recurso extra, ¿qué haces por lo general con él? ¿Qué compras? Cositas, ¿verdad? Esa es una marca distintiva de la gente pobre. Y no me refiero a que no tienen dinero. Acuérdese que la pobreza no es un estado económico, la pobreza es un estado mental. La gente con pobreza mental le llega dinerito y vámonos, lo gasta, se compra cositas, ¿verdad? O va y se da un gusto, cumple un antojo. Todo se nos antoja cuando nos cae dinero. Queremos gastarlo rápidamente como si no hubiera mañana, ¿verdad? Es un rasgo distintivo. Por eso no podemos salir del nivel de lo suficiente, porque volvemos necesidad a algo que no lo es. Dios nos da semilla para sembrar y no la comemos. No la comemos. Por eso es que no logramos pasar al nivel de lo abundante, porque no hemos aprendido a sembrar la semilla que Dios nos da y no la seguimos comiendo. Nos llega un recurso y lo desaparecemos más rápido que David Copperfield. Lo hacemos desaparecer en un segundo. Se trata de cómo usamos los excedentes. El secreto para caminar exitosamente en el nivel de lo suficiente tiene que ver en cómo usas aquello que es un excedente, aquello que no es necesidad. Ya que has definido lo que es necesario y lo que no, todo lo que te sobra después de haber cubierto tus necesidades básicas es un excedente. Todo aquello que tienes cuando ya cubriste tu necesidad, todo aquello que ganas y después de que has cubierto tus necesidades, todo lo que te sobra es un excedente. Esto se trata de cómo manejamos nuestros excedentes. Porque cuando yo entiendo, hermano, cuando tú logres entender realmente lo que es necesario, cuando hayas aprendido las lecciones del maná, te vas a dar cuenta que todos en algún momento manejamos excedentes. Tienes más excedentes de los que te imaginas. El problema es cómo los manejas. El problema es cómo los usas. Si tú estás en el nivel de lo indispensable, no tienes excedentes, es un buen momento para que aprendas a distinguir tus verdaderas necesidades. No hay una persona que entienda mejor lo que es una necesidad que aquella que vive en el nivel de lo indispensable, porque no tiene para más. No le alcanza para más. Pasas los días y el día de mañana no sabes qué va a venir. Pero luego llega ese día de mañana, se convierte en hoy y Dios sustenta tu necesidad. De alguna manera comes. Si tú estás en el nivel de lo indispensable, te voy a dar una pista para que distingas. Para que distingas que estás en el nivel de lo indispensable. Si tú no tienes excedentes, pero estás vivo, estás en el nivel de lo indispensable. No te has muerto. Tienes para comer. Tienes para vestir, tienes un techo sobre tu cabeza, estás en el nivel de lo indispensable, no te alcanza para más. Es un buen momento para entender lo que realmente necesitas, para que cuando pases al nivel de lo suficiente puedas hacer una real diferencia y puedas comprender y puedas distinguir todos los excedentes que comienzan a generarse en tu vida. Por eso muchas personas no prosperan, porque no saben manejar los excedentes. Y se produce un desperdicio de excedentes. Fíjate lo que le pasó al pueblo de Israel. Acuérdate que todo esto que estamos trabajando, todo este proceso del cual estamos hablando, tiene su ejemplo ahí en el pueblo de Israel que fue sacado de la tierra de Egipto. Y vamos a recuperar un poquito esa historia y el error que ellos cometieron al principio. Ahí en el capítulo 46 del libro de Génesis nos narra la entrada de Israel, la entrada de Jacob con sus hijos a la tierra de Egipto. Cuando José se encuentra nuevamente con sus hermanos en medio de un tiempo de mucha escasez en el mundo, donde Egipto se convirtió en una gran potencia, porque gracias a la provisión, gracias a la palabra profética de José,
Egipto pudo prepararse para los 7 años de hambruna. Y en medio de ese tiempo Dios llevó a Jacob y a sus hijos y a todo lo que ellos tenían a la tierra de Egipto. Y ese pasaje nos muestra cómo José les indica a sus hermanos que se presenten como pastores de ganado. Porque para los egipcios ser pastor de ovejas o de cualquier tipo de ganado era algo abominable, era algo despreciable. Ellos no se dedicaban a eso. Eran las personas, los esclavos, los que se dedicaban a cuidar ganado. Y entonces cuando José les dice preséntense como pastores de ovejas, pastores de ganado, los egipcios los asignaron a una región especialmente para ellos. No se mezclaron. No vivían entre los egipcios. Ellos tenían su propia región, un lugar llamado Gosén. Ahí los pusieron aparte. No se mezclaron. 440 años después, los hijos de Israel salen de Egipto después de un tiempo de esclavitud. Luego viene Moisés, a través de la mano de Dios hace milagros, hace portentos. El faraón, muy a disgusto, los deja salir. Pero antes de salir el Señor les dice: van a despojar a los egipcios, van a ir con sus amos, van a ir con sus señores ahí en Egipto y les van a pedir que les den lo que tengan. Y dice que los hijos de Israel salieron cargados de oro, de plata y de muchas riquezas. Mucha riqueza. Ahora, yo no sé si tú lo has pensado, pero yo me hacía una pregunta cuando leía este pasaje y pensaba, bueno, el Señor los iba a llevar al desierto. ¿De qué les podría servir a ellos el oro, la plata, las piedras preciosas en el desierto? ¿Por qué les entregó Dios todo eso si no era indispensable? Indispensable para ir al desierto, llevar agua. Indispensable para ir al desierto y llevar comida, pero el Señor no les dijo pidan todo el pan que puedan, pidan toda el agua que quieran. No, porque cuando el Señor los llevó al desierto y los metió al nivel de lo indispensable, Él proveyó el pan, Él proveyó el agua. ¿Por qué les pidió que llevaran oro, plata y piedras preciosas? Porque esa, hermano, era la base de su abundancia futura. No la necesitaban para el desierto, pero sí lo necesitarían para convertirse en la base de su riqueza futura. Era el excedente para que ellos invirtieran y pudieran multiplicarlo. No era para el desierto. Era para cuando llegaran a la tierra prometida. Era para cuando llegaran a la tierra de bendición, ellos pudieran invertir aquello que llevaban como extra, porque no lo iban a ocupar, porque no era necesario, no se lo podían comer, no se lo podían tomar. Era para después, era un excedente, lo tenían que guardar. Pero ¿qué hicieron los hijos de Israel con la plata, con el oro que Dios les otorgó para que salieran de Egipto? Lo pusieron donde tenían su corazón. Acuérdate que la cuestión de las finanzas está muy, muy ligada a nuestro corazón. Y por eso la palabra del Señor dice: ahí donde está tu tesoro, ahí está, ¿qué? Tu corazón. Y ellos pusieron la riqueza, el excedente, lo pusieron ahí donde tenían su corazón. Se construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Paz de Cristo, hermano. Recuerda que dijimos que la riqueza y la adoración están íntimamente ligados. Ahí donde pones tu riqueza es donde está puesto tu corazón. Donde pones tus excedentes, en el nivel de lo suficiente, podemos darnos cuenta dónde está puesto nuestro corazón. Porque ahí donde yo pongo mis excedentes, no lo indispensable, porque lo indispensable es para comer, lo indispensable Dios nos lo da. En lo suficiente es cómo manejo mis excedentes, y ahí se revela dónde está mi corazón, dónde pongo mis excedentes, dónde pongo mi riqueza. Allí es donde está mi corazón. Eso es lo que yo estoy adorando. Y ellos agarraron su excedente, lo que Dios les había dado para que fuera la base de su riqueza, y lo pusieron donde estaba su corazón.
donde estaba puesta su confianza. ¿Por qué un becerro? Porque el becerro representaba aquello que había sido su forma de sustento durante 440 años, el pastoreo. Como ellos habían sido pastores de ganado toda su vida, porque todos los que estaban ahí habían nacido en Egipto, toda su vida habían visto solamente dos cosas: pastoreo de ganado e ídolos. Y ellos usaron las dos cosas que conocían y utilizaron y virtieron allí aquello que Dios les había dado como la inversión que ellos iban a hacer para su riqueza. ¿Dónde pones tus excedentes, hermano? ¿Dónde los pones? Piénsalo. ¿En qué gastas? ¿Para qué usas aquello que no utilizas en lo indispensable? Aquello que te sobra. ¿En qué lo utilizas? Esa es una buena marca para saber dónde está puesto tu corazón. ¿En qué usas tus excedentes? Demuestra en dónde está puesta tu confianza. ¿Qué es lo que tú adoras? ¿Qué hacemos con los excedentes? Lo que tú haces con un excedente, hermano, se convierte en una prueba. Los israelitas no la pasaron. Dios los probó ahí en el desierto, a ver para qué iban a utilizar los excedentes que les había dado, y reprobaron la prueba, hermano, porque la pusieron en un lugar lejos de Dios. La pusieron donde estaba su corazón. Y Moisés dice que agarra ese becerro cuando baja y los ve a ellos en el desenfreno en el que estaban adorando aquella imagen que habían esculpido en oro. Y dice que la agarra, la destruye, la hace polvo, la echa en el agua y los hizo que se la tomaran, que la bebieran. El oro no se puede tomar, el oro no se puede beber, no es algo meramente comestible, pero él hizo que se lo tomaran para que entendieran que el oro no era para eso, que debían aprender a confiar en que Dios les daría el alimento, que no tenían que confiar en los dioses de Egipto, que no tenían que confiar en sus propios esfuerzos, y se lo tuvieron que beber, se lo tuvieron que tomar, porque reprobaron esa prueba de lo suficiente. La tendencia del humano a usar todo su excedente en aquello que adora. La tendencia es poner todo lo que excede a tu necesidad en aquello que tú deseas. Por eso el excedente se va en lo que nosotros queremos, en lo que nos gusta, en lo que nosotros adoramos, en lo que nos produce satisfacción. Por eso debes de aprender a identificar en dónde estás poniendo tu excedente, porque esa es una señal fidedigna, no te engaña, de dónde está puesto tu corazón. Sabes, hermano, Dios siempre está muy pendiente de cómo usas el dinero que está por encima de lo indispensable. Dios está muy pendiente. Hay personas que se confían a que porque dan el diezmo y dan la ofrenda, entonces ya Dios tiene que bendecirlo. Si yo di diezmo, si yo di ofrenda, entonces Dios está obligado a bendecirme porque yo ya le di a Dios lo que es suyo. ¿Y qué es de Dios, hermano? Piénsalo claramente. ¿Qué porcentaje de lo que tú tienes es de Dios? ¿El 10% es de Dios? ¿Qué porcentaje es de Él? ¿El 10? El 100% es de Dios. 10% le regresamos a Él como una muestra de confianza y de agradecimiento, pero el resto del 90% de ahí Dios suple tu necesidad, pero después está interesado en cómo usas el resto, tu excedente. También depende de ahí tu bendición. Dios está muy pendiente. No le puedes decir al Señor, pues aquí está lo que es tuyo, esto es mío, yo voy a ver en qué lo gasto, en qué lo uso. Ese no es tu problema, no, sí es su problema, porque todo es suyo. Si tú no estás siendo bendecido, hermano, a pesar de que eres fiel en el diezmo, a pesar de que das ofrenda con liberalidad, es importante que empieces a pensar cómo estás usando tus excedentes, porque también en eso Dios se fija.
si no eres bueno para administrar el excedente, Dios no va a hacer que tu excedente crezca. Tienes que aprender a utilizar el dinero de una manera sabia. Por eso es importante que aprendamos a operar en lo suficiente. ¿Cómo se opera en lo suficiente? ¿Cómo caminar? Voy a dar algunos datos, voy a dar algunos consejos. No voy a extender mucho, a desarrollar mucho, para que te animes a venir al taller. Ahí vamos a dar todos los puntos así uno por uno de cómo convertirse en un buen administrador según la palabra. Pero quiero dejar en tu corazón solamente algunos datos importantes, algunos consejos importantes para que los vayas meditando en tu corazón y que te animes a cambiar la mentalidad en ese sentido. Para aprender a operar en el nivel de lo suficiente, necesitamos entender la función de Dios y la función nuestra, porque acuérdate que ahora en este nivel Dios es nuestro socio. Él hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Acuérdate que esto es una cuestión de naturaleza, entender cómo funciona Dios en este nivel y cómo debo de funcionar yo. En el nivel de lo indispensable, Dios es nuestro Padre proveedor, pero en el nivel de lo suficiente, Dios es el socio capitalista, es decir, Él provoca el crecimiento. Yo no lo provoco, Él lo provoca, yo solo lo administro. En la medida en que yo administro lo que Dios me da, Él produce más. Eso es la bendición de este nivel, hermano. Que no necesito esforzarme más para poder hacer crecer la bendición. Dios la produce en la medida en que yo aprendo a usarla bien. Cuando yo entiendo la parte que le corresponde a Dios, puedo dejar de esforzarme tanto, puedo dejar de matarme tanto, puedo dejar de seguir entregando mi vida y mi salud para producir más en mi vida, porque he entendido que Dios es el que la produce. ¿En qué debo de esforzarme yo? En manejarla correctamente. No en cómo lo gano, sino en cómo lo gasto. Lo he mencionado en algunas ocasiones, platicando con algunas personas, lo he dicho, la riqueza no está en lo que ganas, la riqueza está en lo que gastas, en cómo administras, en cómo utilizas los recursos. Dios los produce, yo los administro. No importa cuánto me esfuerce, hermano, no importa cuánto te esfuerces, a ti no te toca producir. En el modelo de Dios no funciona así. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que entender que a ti no te toca producir, a ti te toca administrar. Tú haces tu parte del trabajo, Dios hace la otra. Es el punto en que empiezas a ver cómo el dinero tiene la capacidad de trabajar para ti. Aquí es donde volteamos la tortilla. La mayoría de nosotros trabajamos para el dinero. Cuando alguien ha entendido cómo funciona el modelo de Dios, comienza a ver que el dinero trabaja para él. ¿A cuánto les gustaría que el dinero trabajara para ustedes? Y no ustedes para el dinero. Levante la mano porque los amenes no los veo. En este nivel comenzamos a ver cómo el esfuerzo no es necesario para poder generar bendición, porque Dios la está generando y yo tomo mi lugar solamente administrando. En lo suficiente, hermano, trabajas menos y ganas más. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? Trabajas menos y ganas más. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se puede llegar a un punto donde trabajo menos y gano más? El secreto está en encontrarse bajo las condiciones correctas. El secreto es la tierra donde estás plantando. Ahí está el secreto de todo. Una buena tierra, un buen lugar donde plantar, definitivamente hace la diferencia a la hora de cosechar. Quiero utilizar un pasaje, está un poquito largo, quiero que me tengas paciencia, porque vamos a encontrar algunas cosas, algunos secretos que Dios le muestra al pueblo de Israel cuando van a entrar a la tierra de la bendición y cómo funciona diferente a la tierra en la que ellos estaban acostumbrados a moverse. Ahí en Deuteronomio capítulo 11, del versículo 8 al 15, aquí viene desde un versículo un poquito más adelante, no lo quise poner todo, porque quiero resaltar algunas cosas importantes. Dice, por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra.
y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde abundan la leche y la miel. Y dice, esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto. Hay una diferencia, no es la misma tierra de donde ustedes salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. Cuando estaban en la tierra de Egipto, cuando estaban en la esclavitud, ustedes sembraban la semilla y todos los días tenían que ir y regarla. Todos los días tenían que buscar agua y regar las plantas. En cambio, dice, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. Ustedes solamente van a sembrar la semilla. Yo me voy a encargar de que crezca. El Señor su Dios es quien la cuida. En este lugar, a donde Dios nos invita a ir, a la tierra de la bendición, a nosotros solamente nos toca sembrar. Es una tierra distinta. Tú puedes ver a las personas alrededor de ti sembrando, esforzándose, regando su semilla, luchando, trabajando para apenas obtener un poco, gastando su vida. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces caemos en ese mismo juego, nos metemos en ese mismo sistema. Y ahí andan los hijos de Dios también, matándose en el trabajo, dependiendo completamente de su esfuerzo, porque están sembrando en la misma tierra donde siembran los demás. Sí, en Egipto así funciona, porque es el desierto, pero Dios quiere llevarte a una tierra de bendición, una tierra donde Dios cuida de la semilla. Luego dice, los ojos del Señor, su Dios, están sobre ella todo el año, de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado. Y ustedes comerán y quedarán, ¿cómo? Satisfechos. ¿Alguien ha comido alguna vez hasta sentirse satisfecho? No es comer para quitar el hambre, no. Comer para sentirse satisfecho, es decir, ya no quiero, me siento bien, no necesito más. Si como más ya me voy a empezar a sentir mal, no, si como más ya voy a empezar a sentir que tanto física como emocionalmente me voy a sentir mal, ¿verdad? Si como más. Eso es sentirse satisfechos. El Señor les da una promesa. Si ustedes cumplen, si ustedes siguen mis ordenanzas, yo voy a hacer que su tierra produzca tanto el aceite como el vino y el grano, y ustedes comerán hasta que queden satisfechos. Hasta que digan ya no más. Pueden agarrar el plato y hacerlo para adelante, aunque aún tenga comida. Esto ya no lo necesito. Así es como funciona la tierra de la bendición. Por eso es importante saber manejarnos en el nivel de lo suficiente, porque ahí es donde yo le permito a Dios que Él haga su parte y yo hago la mía. Tenemos mucha gente, por no decir que la mayoría y no decir que todos, que se nos hace tan complicado servir al Señor, que se nos hace tan difícil. Hay gente hasta a la que se le hace difícil venir el domingo 2 horas después de una semana. Se le hace muy difícil venir a adorar al Señor porque está muy cansado de su trabajo, ¿verdad? O porque tiene que trabajar el domingo. Por ahí me encontré a alguien
hace como 2 semanas y me decía: pastor, yo ya no voy a poder ir los domingos porque tengo que trabajar también. Así es que no me espere ya no puedo. Ni modo, tengo que salir adelante, tengo que sustentarme. Así es que ya no me espere los domingos en la iglesia. ¿Será lo que Dios quiere eso, hermano? ¿Será eso lo que Dios planeó para nosotros? Que tengas que trabajar cada vez más para apenas poder sobrevivir, tener que trabajar cada vez más para vivir en el nivel de lo indispensable. Esta palabra que acabamos de leer, hermano, nos dice que no, que Dios ha provisto una tierra donde Él hace crecer todo lo que tú siembres, sin necesidad de que tú te esfuerces, para que tú te enfoques en ¿qué? ¿Qué dice ahí en letritas rojas, hermano? ¿Qué dice? Obedecer fielmente los mandamientos que hoy les doy. Y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma. Tenemos mucha gente que no puede asistir porque tiene exceso de trabajo. Yo quiero darte una noticia. Si tú eres uno de esos, hermanos, o conoces a alguno de esos, yo quiero darte una noticia. Si tú estás así, es porque estás sembrando en una tierra equivocada. Sigues sembrando en Egipto, donde hay que regar la semilla. Dios te está haciendo una invitación a que vayas con Él a la tierra de bendición, donde solamente siembras y cosechas. Esta tierra es la tierra correcta. Si tú no estás viendo fruto, hermano, si tú no estás viendo bendición y cada vez tienes que esforzarte más para tener lo suficiente, te toca cambiar de tierra, sembrar en la tierra correcta. ¿Qué lecciones nos deja este pasaje? ¿Qué cosas podemos aprender? ¿Cómo es que funciona Dios y cómo es que yo debo de funcionar si quiero moverme en el nivel de lo suficiente? Tengo que entender que en la tierra correcta Dios provee las condiciones. Dios prepara la abundancia en espacios designados a medida. Por lo tanto, hermano, la suficiencia no es solo producto de mi esfuerzo personal, no es el resultado de mi sabiduría, de mi inteligencia, no es solo que hagamos producir una mala tierra. No, hermano. Vivir en el nivel de lo suficiente no es hacer que una mala tierra produzca mucho, porque para que una mala tierra produzca mucho hay que hacer mucho trabajo. Tienes que fertilizarla mucho, tienes que regarla mucho, tienes que cuidarla mucho y puedes hacerla producir, pero no es eso lo que Dios ha planeado. No se trata de que te la pases trabajando en una mala tierra para hacerla producir, porque Dios ha provisto una tierra buena que no necesita tanto trabajo para que produzca. Dios dice que la tierra de abundancia no es la misma. No es la misma. No es Egipto, es una tierra diferente. Dios diseñó la tierra prometida para que fluyera. ¿Cómo es algo que fluye, hermano? ¿Cómo se mueve algo que fluye? No para, no se detiene, está libre, no tiene obstáculos, nada lo detiene, está fluyendo continuamente. Significa que no tiene que forzarse. La bendición de Dios, hermano, no se tiene que forzar. La bendición de Dios no es el fruto del esfuerzo y del trabajo arduo. La bendición de Dios es algo que fluye por naturaleza. Produce de manera natural, constante y abundante las cosas buenas. No es Egipto, hermano. Dios no te llamó a hacer producir Egipto con mucho esfuerzo. Dios te llamó a cambiar de tierra, una tierra donde Dios ha provisto las condiciones correctas. También la tierra correcta es una tierra donde hay más productividad. En la tierra de la bendición, las cosas son más grandes y son mejores. Es decir, el tamaño de la bendición cambia. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida por primera vez y la observaron, y llegaron los espías por allí y probaron la productividad de la tierra, dice que cortaron un racimo de uvas, cortaron un sarmiento.
Y dice que el racimo de uvas era tan grande que tuvieron que colgarlo en un palo y llevarlo entre dos personas. Así de grande era la productividad de la tierra. No era cualquier tierra, esa tierra producía por sí sola y producía abundantemente. Quiere decir que en la tierra de la bendición el tamaño de tu bendición tiene que cambiar, tiene que aumentar. Si tu bendición no está aumentando, hermano, por más que trabajas, sigue sin alcanzarte, estás en la tierra equivocada. Porque cuando estás plantando en la tierra correcta, en la tierra de la bendición, tu bendición aumenta automáticamente. Ahora, hay algo que tienes que entender y que es muy importante. Aunque el tamaño de la bendición aumenta, el tamaño de la producción sube, nuestro consumo no sube. Por eso se llama excedente. Por eso el Señor les dijo, quedarán, ¿cómo? Van a comer y van a quedar satisfechos. Les va a sobrar. El tamaño de tu bendición aumenta, pero no el tamaño de tu necesidad. Vas a quedar satisfecho y aún te va a sobrar. Entonces es donde se generan los excedentes. Y una tercera característica de la tierra correcta es que es un lugar espacioso, es grande, es amplio, puedes moverte con libertad. Es una de las características que en lo personal yo considero más importantes y más convenientes de esta nueva tierra. Es que produce libertad. Sabe, todo este tema de las finanzas, lo que movió mi corazón en lo personal a meterme en este tema de las finanzas y a enseñarlo a mi iglesia, es producir libertad. A mí no me interesa producir gente rica, me interesa producir gente libre. Libre financieramente, porque la palabra del Señor nos enseña que no hay cosa que pueda envolvernos más, que no hay cosa que pueda atraparnos más, que no hay cosa que pueda ahogar el fruto de un cristiano más que el afán y el engaño de las riquezas. Lo he mencionado varias veces, la parábola del sembrador, una semilla que nace, que crece y se enraiza, pero no da fruto porque está enredada entre los espinos y no la matan, no se muere la planta, pero es incapaz de fructificar porque no está libre. Cuando tú siembras en la tierra correcta, eso te produce libertad. Yo anhelo, hermano, y mi oración ha sido en todo este tiempo, desde que conocí esta palabra, mi anhelo, el anhelo en mi corazón es que en mi iglesia empiecen a surgir personas financieramente libres, que no estén ahogadas por el afán de la vida, metidos todo el tiempo en el trabajo, incapaces de cumplir la misión que Dios les dio, que Dios puso en sus manos, porque están afanados por las cosas de este mundo, o otros que no pueden hacerlo porque tienen su confianza puesta en la riqueza, tienen su confianza puesta en el dinero y no han aprendido a confiar en que Dios es el proveedor, que si ellos dan, que si ellos abren su mano, no se les va a acabar porque Dios tiene abundancia para nosotros. Esto se trata de libertad, hermano. Eso es lo que mueve mi corazón. Eso es lo que anhela ver mi corazón como pastor. Una iglesia de personas verdaderamente libres, que pueden servir a Dios con libertad donde quiera que están. Porque los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas no han logrado ahogar su fruto. La tierra correcta es un lugar de libertad, hermano. Es una tierra espaciosa. No es para esclavos, es para personas libres, porque el esclavo no sabe manejar los espacios abiertos. Un esclavo no sabe, lo sueltas en un lugar abierto y se pierde, se confunde, porque no está acostumbrado a manejar lugares abiertos. Se le hace un mundo demasiado amplio, demasiado grande, porque él siempre ha estado acostumbrado a vivir en un espacio pequeño, a estar limitado por todas partes. Y si lo sueltas en un lugar libre, se pierde. Queda parado en el mismo lugar, como la pulga, ¿verdad? Que nos platicaba Luis el domingo pasado. No es capaz de brincar más allá, porque aquí en su mente tiene una tapadera, aquí en su mente tiene una barrera que no es capaz de soltar.
Esclavos no son para esta tierra. Un esclavo no sabe manejar excedentes. Un esclavo no sabe cuánto tiempo le va a durar lo que tiene. Cuando un esclavo agarra algo, lo gasta, lo consume, se lo come, porque no sabe tener, porque no sabe poseer, no sabe administrar. Para poder entrar a esta tierra, hermano, necesitamos cambiar primero nuestra mente. Porque esta tierra amplia, espaciosa, productiva, libre, esta tierra donde Dios produce, no es una tierra para mentes esclavas, hermano. Es para mentes libres, que saben manejarse en la libertad, que saben manejar los excedentes. Nuestra mente tiene que cambiar. Egipto requirió una forma de pensar. Eran esclavos. Había una manera en que ellos debían de pensar para vivir allí. El desierto requirió otra forma distinta de pensar. Llegar a lo indispensable requirió una forma distinta de pensar. Pero la tierra prometida necesita otra forma de pensamiento. Debemos pedirle a Dios, hermano, que nos dé sabiduría para entender las condiciones diferentes en la tierra de la bendición a la que Él quiere llevarnos. Necesitas doblar tus rodillas cada día y decirle: Señor, ayúdame, cambia mi mente, cambia mi corazón. Por eso un cristiano verdadero debe vivir siempre arrepintiéndose. Paz de Cristo, hermano. La palabra arrepentimiento viene de un vocablo griego que se dice metanoia. Y la palabra metanoia significa literalmente cambiar de pensamiento, cambiar la mente. Para poder entrar y sembrar en la tierra correcta necesitas cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: transfórmense a través de ¿qué? De la renovación de su mente, para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con una mente de esclavo no podrás moverte en el nivel de lo suficiente. No podrás ponerle base a la abundancia, porque el nivel de lo suficiente comienza a introducirte en un terreno amplio, en un terreno donde tú no tienes que esforzarte. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente? Dios nos da una bendición por ahí, nos abre una oportunidad para ser bendecidos, y lo primero que hacemos es empezar a afanarnos. Yo le doy gracias a Dios porque entre nuestras filas tenemos algunas personas que están pensando en iniciar negocios propios. Qué bueno, me gusta el espíritu de emprendimiento. Pero lo primero que hacemos a la hora de empezar un negocio es empezar a afanarnos. Y eso es un error. Si eso comienza a esclavizarnos, hermano, estoy entrando a la tierra de la bendición con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de pobreza. Y no me puedo mover allí. Fracaso porque entré con la mente equivocada. Si tú estás pensando en emprender, si tú estás pensando en hacer algo para salir adelante, es un error que entres con mente de esclavo. Primero tienes que entender cómo funciona la sociedad con Dios, porque luego te metes y quieres hacer el trabajo de Dios. Quieres ser tú el que produzca, quieres que tu esfuerzo sea el que produzca. Pero eso es seguir sembrando en Egipto, hermano. Si tú quieres sembrar en la tierra prometida, tienes que dejar que sea Dios quien produzca y tú solo dedicarte a administrar lo que Dios produce. Por eso quiero darte tres pasos que son vitales para caminar en la tierra de lo suficiente, para poder pasar con éxito el nivel de lo suficiente. Hay 3 pasos que tú debes de aprender a dar. Importantes cada uno de ellos, necesarios. Por eso le puse ahí vitales, porque si tú te metes al nivel de lo suficiente y no aprendes a dar estos pasos, hermano, no vas a sobrevivir, no vas a permanecer. Y lo primero que tienes que hacer, hermano, es aprender a administrar. Yo sé, sí, da flojera. Yo sé, nos produce urticaria a muchos, nos da alergia.
Aprender a administrar los recursos nos da mucha flojera, pero es importante, hermano. Por eso no salimos de donde mismo, porque no somos disciplinados en el uso de los recursos, porque malgastamos y queremos que Dios nos dé más. Y sí, Dios tiene para darnos, pero tú no sabes usarlo y el Señor te va a decir: ¿para qué me pides más si lo poquito que te doy no lo sabes usar? ¿Quieres que Dios te dé más? Tienes que aprender a administrarte. Dios pone las condiciones, pero el hombre debe poner la administración. Este cambio de mente, hermano, este cambio de mentalidad requiere un pensamiento administrativo. Ojo, no se trata de volverse tacaño, no, se trata de volverse administrado. Es decir, debemos pedir a Dios, hermano, que nos dé la sabiduría necesaria para aprender a operar en el mundo de la administración. Sabes, la Biblia está llena de consejos, llena de modelos de cómo administrar correctamente los recursos, desde lo poco hasta lo mucho, y lograr ser exitosos. ¿Quieres aprenderlos? ¿Te gustaría aprenderlo? Pero no te pierdas el taller de finanzas que vamos a dar, porque ahí vamos a hablar de cada uno de esos consejos prácticos que podemos implementar en nuestra vida, que la palabra respalda y que nos van a permitir aprender a ser administrados. Hermano, no vas a poder generar abundancia, no vas a poder generar bendición si no aprendes a administrarte. Si eres de las personas que así como agarra las cosas, así las gasta, entonces, hermano, tienes mucho que aprender. No esperes que Dios te dé más hasta que no aprendas a ser administrado. ¿En qué usas tus excedentes? Yo no sé si a ti te ha pasado, hermano, pero me temo que sí. Me temo que has llegado al final de la semana o al final de la quincena preguntándote: ¿en qué me gasté el dinero? Di amén si te ha pasado. ¿En qué me lo gasté? ¿En qué se fue? Ya se me acabó. Y muchos no llegan ya no digamos al final de la quincena, no llegan ni a la mitad. Cuando ya no traen nada, cuando ya no les alcanza para nada. Y los que tienen la bendición de ganar por semana, llegan al martes, llegan al miércoles y ya no traen nada. Si tú eres uno de ellos, hermano, tienes que aprender a ser administrado. Porque si ni siquiera te alcanza para llegar a la otra semana, mucho menos pienses en generar excedentes. No, ahorita te estoy hablando en chino, ¿verdad? Dice: no, hombre, excedentes, ¿qué es eso? ¿No? El único excedente que conozco es el de las deudas, ¿no? Pero sí se puede generar excedentes, hermano, aunque sea pequeño. Que puedas llegar al final de la semana y tú digas: traigo 10 pesos en la bolsa, pero eso es un excedente. Agárralo, guárdalo por allí, porque esa es la base de tu riqueza futura, hermano. 10 pesos, sí, 10 pesos, pero tu riqueza no está en la moneda que echaste allí, hermano. Tu riqueza está en cómo tu naturaleza está comenzando a transformarse para reflejar la imagen de Dios en ti. Acuérdate, esto no se trata de dinero, se trata de naturaleza. Paso número 2. Además de aprender a administrar para generar un excedente, tengo que aprender a utilizar bien ese excedente. Porque no basta con administrarte y decir: ahí está, ya logré que me sobrara. Ya logré, ya tengo mis necesidades solventadas y me sobró un poco. Ahora hay que aprender a usarlo, porque luego nos hacemos loquitos, ¿verdad? Generamos un excedente y en vez de invertirlo, no lo gastamos. Y la semilla que Dios nos dio para sembrar, no la comimos. El oro que Dios nos dio para que fuera la base de nuestra riqueza, lo utilizamos en nuestro placer. Convertimos nuestra semilla, nuestro oro, nuestra inversión en un becerro de oro y lo adoramos. Y ahí quedó. No lo tomamos, no lo comimos, nos lo gastamos. Si tú quieres caminar en este terreno y pasar la prueba del nivel de lo suficiente, tienes que aprender a utilizar bien tus excedentes. Eso que te queda por encima de lo indispensable es la base, es tu base financiera, hermano.
para la abundancia. Es la clave para entrar en la abundancia del reino. No debes olvidar que nos estamos moviendo en un terreno diferente, que Dios nos ha invitado a un mundo distinto, al mundo de su reino. Es por eso que Dios observa con mucho cuidado, hermano, lo que hacemos con los excedentes, porque Él espera que desarrollemos una vida y una cultura de dar. En el nivel de lo indispensable, como vimos en el tema anterior, solo damos lo que por obligación nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde dar por obligación, hermano? Quiero escucharte. Sí, porque luego dicen que no decimos. En el nivel de lo indispensable solo me toca dar aquello que por responsabilidad, por compromiso, por obligación me corresponde, que es el diezmo. Eso no es mío, eso le corresponde a Dios. Pero en el nivel de lo suficiente empezamos a dar más allá de lo que es nuestra obligación. Allí, en ese preciso punto, es donde nace el verdadero dar. El diezmo no se da, hermano. Te voy a decir algo y lo voy a decir con mucho respeto y con mucho amor, pero lo voy a decir de todas maneras. El diezmo no se da, el diezmo se paga, porque eso no es mío, eso es de Dios. Cuando Dios le dice al pueblo que no estaba dando el diezmo, Él les dice: ustedes me robaron. Y luego todavía le preguntaron, ¿verdad? Tuvieron la osadía de preguntarle: ¿en qué te robamos? En los diezmos, porque eso es mío. El diezmo no se da, hermano. El diezmo se paga. Sí, yo sé que va a haber mucha gente que va a decir: sí, al pastor le gusta decir que debe dar el diezmo porque es donde está haciendo rico él. Ya, Malaya. No, hermano. La bendición del diezmo no es lo que va y cae en las manos del pastor. No, la bendición verdadera del diezmo es cuando tú reconoces lo que es tu responsabilidad delante de Dios y cómo Dios te regresa lo que tú das. Eso lo pagas, eso no es tuyo, eso lo debes. Si tú vas y le pagas a alguien que te debe, al cual le debes, ¿verdad? Y tú esperas que esa persona te dé las gracias y se sienta muy contenta, ¿verdad? Y te felicite. De repente no lo va a hacer y no te puedes enojar porque era tu responsabilidad. Y mucho más si te tardaste en pagar, ¿verdad? Y luego llegas allí y la persona te recibe de mala gana. Uy, todavía que te vengo a pagar. Pues es que era lo mínimo que podías hacer, ¿verdad? ¿Qué esperas? ¿Que te haga una fiesta o qué? Me lo debías. Era una deuda, lo pagaste. Pero aquí en el nivel de lo suficiente es donde comienzas verdaderamente a dar. En el nivel anterior estoy pagando. Apenas soy un siervo inútil. Paz de Cristo, hermano. Si yo soy fiel con mi diezmo, apenas soy un siervo inútil, dice Pablo, porque solo hice lo que tenía que hacer. Pero si tú quieres dejar de ser un siervo inútil, tienes que empezar a producir un excedente, y ese excedente debe enseñarte a dar. Comienza a meterse en nuestro corazón. Debo aprender a dar dos cosas básicas: la ofrenda y la limosna. La ofrenda es un acto voluntario delante de Dios como adoración. La limosna es aquello que damos para bendecir a aquellos que no tienen. Es con lo que nosotros ayudamos a los demás. Esas dos cosas son voluntarias, no las pagamos. La cantidad, el monto, la regularidad con lo que lo hacemos, eso es algo que le corresponde aprender y decidir a tu corazón. Ese es el verdadero dar. Si tú sientes que estás dando porque das tu diezmo, hermano, déjame decirte que estás un poco equivocado. Estás pagando. Si tú quieres aprender a dar, tienes que aprender a dar de tu ofrenda y de la limosna. Detrás de ese dar, mi motor verdaderamente es el amor, porque es algo que quiero. El diezmo es algo que necesito dar, porque es mi deuda con Dios. La ofrenda es algo que quiero dar,
porque yo decido cuándo, cómo y cuánto hacerlo. No es una obligación. Si Dios ve que me he convertido en un hombre que comparte lo suficiente, entonces califico para entrar en el nivel de lo abundante. Si cuando yo he entendido cuánto es suficiente y después de ahí es excedente y ese excedente yo aprendo a darlo, entonces estoy listo para entrar en el nivel de lo abundante. Y el último paso con el que quiero terminar esta reflexión: atiende sanamente tus deseos. Sabes, no se trata de empezar a negarte todo. No, eso no es una necesidad, ¿verdad? No, hay que atender también los deseos, porque también el corazón necesita estar contento, ¿verdad? Y por ahí dice el dicho: panza llena, corazón contento, ¿verdad? Y no se trata de traer el corazón contento todo el tiempo, pero sí podemos atender a los deseos. Claro que se puede atender a los deseos, pero hay que aprender a atenderlos de manera saludable. El problema es cuando queremos estar atendiendo deseos, ¿sabe? Hay personas que utilizan el dinero para reconfortar su corazón. Se sienten tristes. ¿Sabe? Yo quiero desnudar mi corazón delante de usted en esta hora. Yo de repente me dan ganas también, cuando me siento mal, me dan ganas de ir a gastar dinero. Sí, comprarme cosas. Me siento mal, me siento triste, me siento agüitado. Esta semana pasé por un momento complicado. Bueno, estas semanas pasando por un momento complicado, un proceso en el que Dios me está pasando. Andaba un poco triste y no sé en qué momento paré y llegué y me vi, ya estaba parado en el AutoZone comprando cosas para el carro allí, ¿no? Que no necesitaba, pero me sentía triste. Y descubrí que de repente suelo suplir mi tristeza gastando dinero. Y lo digo con libertad porque sé que no soy el único. De repente nos compensamos nuestro corazón, no enfrentamos esas tristezas. Y después de salir de allí, gracias a Dios me di cuenta a tiempo, ¿verdad? Y salí con una cosita pequeña nomás para que no dijeran que entré en vano, que no pensaban que entré a robarme cosas. Pero después de ahí dije: ¿qué está pasando? Algo no está bien aquí. Tuve que ir al Señor y decirle: a ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Y enfrentar la tristeza que estaba atravesando. A veces nos compensamos, todos lo hacemos en algún momento. Algunos se compensan comprando, otros se compensan comiendo. Paz de Cristo. El refrigerador se vuelve su mejor compañero, ¿verdad? Su paño de lágrimas. Nos compensamos, me fue mal, batallé con esto y comienzo a compensarme. ¿Sabe? Tengo que aprender a atender sanamente mis deseos, no porque me siento mal. O muchos cuando se sienten muy contentos, ¿verdad? Por el contrario, se sienten, su corazón está muy contento y empiezan a tirar dinero. Empiezan a soltar dinero porque no hemos aprendido a atender de manera saludable nuestros deseos. En este aspecto, hermano, en este nivel de lo suficiente, mi mayor lucha es contra mi egoísmo. Mi egocentrismo me impulsa a satisfacer solo mis deseos. Yo me lo gané, este dinero es mío, este recurso que me llegó es algo, ¿verdad? Fruto de lo que yo trabajé, de mi esfuerzo. Entonces el que tiene que disfrutarlo soy yo. ¿Por qué va a venir otro, verdad? Gañán con las manitas en la bolsa, nomás porque no trabaja, nomás porque no le echa ganas, y entonces tengo que ayudarlo. Sí, porque no se trata de él. Se trata de ti. No se trata de su vida, se trata de tu corazón. Aquellas cosas que no son mi necesidad, que son mi deseo, debo de aprender a rendirlas. Que me producen placer, son aquellas contra las cuales yo tengo que aprender a luchar. Dios quiere proveer para mis deseos en este nivel. Sí, Dios quiere que suplas también tus deseos, pero va a estar muy al pendiente de cuánto dedicas a tus deseos personales y cuánto comienzas a transferir para otros y para invertir en su reino. Eso es ser un buen administrador. En el nivel de lo indispensable, Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Pero en este nivel, en el de lo suficiente, Dios quiere estar seguro de que puede confiar en ti las riquezas profundas de su reino. Y quiero terminar con una pregunta.
¿Puede confiar Dios en ti? ¿Puede confiar Dios en que serás un buen administrador? De eso depende que entres o no a la tierra de la bendición. ¿Puedes ponerte de pie, hermano?